Buenas, esta va a ser la tutoría 9 de elementos activos. Entonces vamos a empezar. Van a haber unos ejercicios que me voy a saltar porque están un poco fuera de lo del tema de la tutoría. Pero van a haber unos que voy a incluir en, en el otro, la otra tutoría, porque seguramente se van a asociar un poco más los ejercicios. Y van a haber otros que no voy a hacer porque sí se salen un poco de la, de la complejidad y se pone un poco complicado. Entonces, bueno, dicho, dicho eso, vamos a empezar. Estos ejercicios, bueno, este ejercicio en particular no es tan complicado, más que todo puro formulazo y saber entender la gráfica. Entonces, este, aquí hay un pequeño error porque yo entendería este VGS. Me parece que es UTH. Este, me parece. No estoy muy seguro, pero yo les diría que lo suman así porque si no se confunde un toque la cosa. Entonces, lo que dice es, calcula el parámetro gamma del transistor a partir de la figura uno. Ok. Entonces, ese parámetro lo tenemos que despejar primero que todo de una ecuación. La ecuación del que tenemos que despejarlo es la de VTH. Esta es la ecuación, una ecuación que tienen ahí en el formulario. Es VTH igual a VTH cero más gamma de la raíz de 2 phi b, aquí vamos a usar phi b, em, más USB menos la raíz de 2 de phi b. Como ven, está ese gamma i. También ocupamos calcular el phi b. Entonces este phi b lo calculamos también a- con la fórmula que tienen, que es igual al voltaje térmico por el logaritmo, natural de Na sobre Ni. Este Ni es la constante intrínseca de portadores de carga en el silicio. Entonces, que esto a lo que pasa es a phi b es igual a, voy a poner esto un toque, phi es igual a VT son 26 milielectronvoltios por el logaritmo natural. Na sería este Na que nos dieron aquí arriba, 10 a la 17, 10 a la 17 centímetros a la menos 3 sobre el Ni, que el Ni es 10 a la 10 centímetros a la menos 3. Esto me da un valor de, perdón, aquí me parece que me faltó algo. Este, parece que aquí me faltó un 1,45 aquí abajo. Déjenme lo justo. Aquí, 1,45 por 10, 10 a la 10 centímetros. No sabría decirles por qué está ese 1,45 honestamente. Si reviso aquí, puede que sea tal vez algún despeje, pero no, me parece que no estoy muy seguro. Pero ok, bueno, no nos vamos a preocupar por eso. Este, esto lo que me va a dar es un valor de 0,39 voltios. De hecho, quiero ver si lo pruebo en calculadora, ¿cuánto será que me da? 26 por 10 a la menos 3, logaritmo natural de 10. Ok, sin ese 1,45 que se lo voy a quitar honestamente, porque no sé, no me suena. Tenemos que esto es igual a 0,41. Básicamente vieron que lo que varió fue muy poco. Entonces,
no deberíamos preocuparnos por eso. Y ahora luego lo que vamos a hacer aquí es despejar este gamma. Con el despeje de este gamma vamos a tener, de hecho voy a pasarle aquí abajo, a ver si me deja, y vamos a hacer el despeje. Entonces, em, lo que vamos a tener es VTH menos VTH0 entre esta parte de acá, va a ser igual a gamma. Bueno, ahí parece Y, pero ustedes saben que es un gamma. Este VTH y el VTH0 salen de estos valores. Esto sería VTH0 y eso sería VTH normal. Y luego el valor de SB se va a usar este que está acá. Entonces, reemplazando los valores, vamos a tener 2 menos uno sobre la raíz de 2 por 0,41 más, bueno, esto sería menos 5. Y de hecho, aquí me equivoqué, esto sería más bien un menos y aquí sería un menos. Entonces esto sería más 5, ajá, menos la raíz de 2 por 0,41. Esto lo que nos va a dar es 2 menos uno. Esto lo estoy recalculando porque en la solución sale este, ese factor de multiplicado por el 1,45, pero yo no estaba seguro, entonces voy a volverlo a hacer. Básicamente lo que me da esto son, voy a aproximarlo a 0,65 y esto sería a la un medio. Entonces, ya tenemos este sería el valor de gamma. Esto es igual a gamma. Ok. Luego el B dice lo siguiente, dice calcula el espesor del dióxido de silicio de la compuerta. Ok, eso también es la fórmula. La fórmula que se usa es la que dice eh, coeficiente del efecto de sustrato y lo que queremos despejar es el T, porque básicamente el T es el espesor. Entonces, ¿cómo despejamos ese T? Bueno, la fórmula es la siguiente. Tenemos que gamma es igual a la raíz de 2 por la carga de un electrón por Na por epsilon Si. Y esto sobre Cox prima. Luego, cuando tenemos ese Cox prima, lo podemos reescribir. Recuerden que Cox prima es igual a epsilon sub 0 por epsilon 0x sobre Tox. Entonces, reemplazando ese Tox, vamos a tener que el Tox, que es básicamente lo que queremos encontrar, es igual a epsilon Cox por gamma entre todo este factor que está acá. Y esto lo que me va a dar, reemplazando los valores, sería 3,9 epsilon sub 0 por 0,65 a la un medio voltios entre 2 por la carga de un electrón, que sería 1,6 por 10 a la 19, perdón, a la menos 19 coulombs por 10 a la 17. Y luego el epsilon SI se divide como 10 a la menos 2 metros a la 3 a la menos 3 perdón, por 11,7 epsilon sub 0.
Y esto lo que me va a dar es 12,32 nanómetros. Y eso sería este ejercicio. Vamos a continuar con el siguiente. Dice, considere el circuito de la figura 2. La corriente del circuito es 50 microamperios. La tensión de alimentación es de 5 voltios. La tensión de umbral de ambos transistores es de 1 voltio. Y la transconductancia del proceso es de 25 microamperios entre voltio cuadrado. Ok. Utilizando una tabla de verdad, demuestre cuál es la función del circuito. Ok, con una tabla de verdad, vamos a armar una tabla de verdad con un Vin en 1 y un Vin en 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando el Vin, perdón, bueno, sí, cuando el Vin es 1, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Aquí lo que vamos a tener es que esto va a estar conectado, va a estar encendido. Entonces, como esto es un ground, tomémoslo como un ground, básicamente la salida del Vout va a ser igual a 0. Entonces, cuando Vin es 1, el Vout va a ser un 0. Y luego, cuando el Vin es un 0, lo que vamos a tener aquí es un VDD. El VDD va a ser un 1. ¿Qué es el problema con los transistores NMOS? Aquí, no sé qué pasó. El problema con los transistores NMOS, eh, voy aquí que se me pegó algo el iPad, listo. El problema con los transistores NMOS es que no son muy buenos en transmitir unos. Entonces, lo que va a haber en la señal sería un 1, pero no va a ser un 1 esencialmente. Como son malos transmitiendo unos, entonces, por teoría, lo que vamos a tener es VDD menos VTH. Esto es pura teoría. Entonces, básicamente, eso es lo que vamos a tener. Luego, para B, si al aplicar 5 voltios a la entrada del circuito se desea obtener una tensión de salida de 0,25, ¿cuál debe ser la razón W entre L de los transistores? Ok, entonces, para el transistor M2 se va a cumplir que el voltaje drain source, recuerden que este de acá, esto es el drain, esto es el source y esto es el gate. Entonces, para el transistor M2, B, para M2, vamos a tener que el voltaje drain source es menor al voltaje gate source menos el VTH. ¿Por qué es esto? Entonces, para el voltaje gate source, este, básicamente va a ser 5 voltios, porque lo que queremos es aplicar una entrada de 5 voltios en ese VDD. Entonces, vamos a tener que el voltaje gate source, ok, ok, vamos a aplicar aquí, perdón, aquí en este vein va a ser 5 voltios, ok. Entonces, como ese voltaje de gate va a ser demasiado alto, entonces el transistor M2, por esta fórmula que tenemos aquí, ya sabemos que esto va a ser en zona lineal. Entonces, ok, todo bien por aquí. Luego, para M1 se complica un poco, pero no hay problema, porque lo que tenemos aquí nosotros es que el voltaje gate source, este que está acá, bueno, el gate source sería básicamente el voltaje que van a tener ustedes en este nodo, algo así. Y el drain source es el que ustedes tienen en este nodo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El voltaje gate source va a ser igual al voltaje drain source. Entonces, si nosotros aplicamos la fórmula, el voltaje drain source siempre va a ser mayor así le restamos algo al voltaje gate source. Entonces, básicamente tenemos eso al principio. Ya sabemos en qué región esta va a ser en saturación. Ya sabemos en qué región se ubica cada transistor. Lo que queremos hacer ahora va a ser este, comparar las corrientes. Entonces, como tenemos que para M1 va a ser una corriente de saturación, que como sabemos todos es K medios
por VGS menos VTH cuadrado. Y esta va a ser igual a la corriente este, de la corriente lineal, que básicamente la fórmula de esa era K prima entre, bueno, K, dejarlo como K, luego lo vamos a pasar a K prima porque es necesario para que este, saquen las relaciones. Sería K de VGS menos VTH menos VDS medios y todo multiplicado por VDS. Que hasta este punto lo que tenemos nosotros es em, estas dos corrientes. Luego, este está al cuadrado, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es despejar ese K. Entonces, primero vamos a igualar eh, esta corriente de saturación a la I. Entonces, lo que vamos a tener es, ya despejando todo, pasando el K a K', K' W entre L, tenemos que, perdón, tenemos que 1 sobre VGS menos VTH cuadrado por 2 por la corriente entre K'. Y esto nos va a dar W entre L. Recuerden que esto lo que hace es básicamente, aquí hay un K' entre 2 y aquí hay un W entre L. Entonces básicamente eso es lo que se está despejando. Igual con esto hay un K', un W entre L aquí. Entonces, reemplacemos por valores. Esto va a ser 1 sobre 5 voltios menos 0,25 menos 1 todo cuadrado por 2 por I sería 2 por 50 microamperios entre 25 microamperios entre voltio cuadrado. Y eso nos va a dar 0,284. Ahora para este lado, igualamos esto a I. Con este despeje vamos a tener lo siguiente. W entre L es igual a 1 sobre VGS menos VTH menos VDS medios por VDS por 50 microamperios, perdón, microamperios entre 25 microamperios entre voltio cuadrado. Y esto lo que nos va a dar es, bueno, va a reemplazar de una vez este, y este. Entonces vamos a tener 5 voltios aquí, 1 voltio acá, punto 25 aquí y punto 25 aquí. Y esto nos va a dar 2,065. Entonces ya tenemos todas las relaciones de W entre L. Y eso sería todo este ejercicio. Súper bien, ahora vamos a pasar para este. Este se pone un toque complicado, pero espero que me sigan. Que aquí hay un VDD. Aquí también hay un VDD. Entonces lo que nos dice es, considere la celda de memoria SRAM de la figura 3. El dato almacenado se lee del lado izquierdo de la memoria. La memoria tiene un 1 lógico almacenado y se desea almacenar un 0 lógico. Ok. Para escribir un 0 lógico se aplica 0 voltios a la terminal de M3 externa a la celda. Antes de lograr escribir el 0 lógico, ¿en qué región de operación están los transistores? Entonces,
La terminal externa a la celda sería esta. Entonces nos están diciendo que aquí hay 0 voltios. Y este va a ser mi source. Si no me equivoco, déjenme revisar un toque para no decirles algo que no sea. Sí, este sería mi source. Entonces, para la A, ¿qué vamos a tener? Entonces, em, antes de escribir un cero lógico, lo que vamos a tener nosotros en un VDD va a ser un uno. Entonces, em, les voy a ir explicando. Este uno lo que hace es seguir este cable. Brinca acá y cae aquí. Entonces, aquí en este nodo vamos a tener igual un uno. ¿Qué va a pasar con ese uno? Bueno, este uno lo que hace en un PMOS, recuerden que es apagarlo. Entonces, esto va a quedar abierto y esto sí se va a activar. Por lo tanto, vamos a tener en esta salida de acá un cero. Luego, otra vez siguiendo la corriente por acá, la señal, vamos a tener ahora aquí en este nodo. ¿Qué vamos a tener en este nodo? También un cero. Este cero lo que va a hacer es apagar este M1 y encender este M5. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Bueno, M3, ¿cuánto va a ser M3? M3 va a estar en saturación, porque su voltaje de gate va a ser igual a VDD. Este voltaje de acá es el gate. Entonces, esto va a ser igual a VDD. Luego, su voltaje de drain va a ser igual a VDD. Como les mencioné, esto de acá va a ser el drain. Entonces, nos están diciendo de una vez ahí en el ejercicio que es VDD. Entonces, y como tenemos también que el voltaje V source es igual a cero, entonces si nosotros hacemos ese arreglo, vamos a tener que el voltaje drain source obviamente va a ser mayor que restarle al mismo valor, porque como ese es cero, no va a aportar, digamos, al drain ni al source a algo. Entonces, digamos, como le estamos restando al mismo valor, pues obviamente el valor que nos está restando va a ser mayor. Entonces, por eso ese va a estar en saturación. Luego, vamos a hacer, no sé, M5. M5, como vemos nosotros aquí, está encendido. Perdón, este, déjenme ver. Sí, aquí lo hice mal. Este M1 estaría así, ajá, y este estaría así, por ese cero. Entonces, este M5 vemos que está encendido. ¿Qué significa que estén encendidos? Significa que están en región lineal. Entonces, M5 está en región lineal. ¿Por qué? El voltaje gate es igual a cero. Ven que el gate que le está entrando aquí va a ser un cero. Luego, el voltaje del drain, VD, va a ser igual a VDD. Esto sería drain, que déjenme se los pongo en otro color. Drain aquí. Y como ven, aquí hay una entrada VDD. Entonces, este va a ser el drain. Y el source, pues, como ven aquí, esto es source, que también va a ser VDD. Entonces, V source va a ser igual a VDD también. Entonces, el voltaje source drain va a ser menor que el voltaje gate source menos VTH. Luego para M6 es simple porque como les dije, este está apagado. Entonces de una vez está en región de corte. Entonces sería región de corte. Esto es porque el V-gate es igual a VDD. El voltaje source es igual también a VDD. Entonces el voltaje source gate va a ser menor que el VTH. No se enciende.
Es igual la misma condición para el M1. M1 está en corte. VG es igual a VDD. Perdón, VG de hecho aquí es cero. VG es igual a cero. Entonces el voltaje gate source va a ser menor que el voltaje de TH. Para M1, M1 está aquí. Entonces el voltaje gate aquí en cero. Esto igual está apagado. Y tenemos un source aquí de VDD. Pero igual está apagado. Entonces con que ustedes sepan que la entrada es un cero, está apagado, régimen de corte y ya. ¿Y qué me faltaría? Me estaría faltando M4. No, perdón. Falta, esto es M1. A ver, déjenme ver. Falta M2. M2 también está en lineal. El voltaje gate es igual al VDD. El voltaje drain es igual a 0 voltios. Y el voltaje drain source es menor que el voltaje gate source menos el VTH. Como ven aquí, este VDD se va a ver aquí y aquí. Entonces, este voltaje de gate va a ser VDD. Todos estos análisis se hacen muy parecidos. Entonces, básicamente, pues ya tenemos la A hecha, ya sabemos en qué región está cada transistor. Luego, para la B, dice, durante la escritura del cero lógico, ¿en qué región deben operar los transistores M3 y M5? Ok, para que se escriba un cero lógico, el M3 debe operar en una región lineal. Esto para que mantenga siempre el voltaje del VDD aquí. El voltaje del nodo marcado tiene que mantenerse, ¿verdad? Entonces, em, o sea, que queremos mantener el transistor encendido durante toda la descarga del nodo de VDD. Entonces, nosotros vamos a saber que para M3, el voltaje gate va a ser igual a VDD, el voltaje source, como les había mencionado antes, es cero. Y el voltaje del drain ya no va a ser solo VDD, sino que lo que pasa es que este voltaje va a variar. Va a variar, digamos, fuera un valor de VDD, lo que va a hacer es ir em, decreciendo de manera que va a llegar a un, digamos, cero al final de la escritura. Entonces, luego vamos a tener para M5. Esto tiene que ser lineal. M3, lineal. M5 va a estar en lineal al inicio del proceso de escritura del cero. Este M5 va a ser lineal, va a estar en región lineal, o sea, encendido al principio de la escritura. ¿Ok? ¿Por qué? Ok, el V-gate que tenemos nosotros son 0 voltios. Como habíamos visto antes, es the ground. Ground se va a 0 voltios. Ok. El voltaje source va a ser VDD, como lo habíamos visto antes, otra vez. Source VDD. Y el voltaje de drain va a ser igual a VDD. Esto es durante el proceso de la escritura, ¿cierto? Entonces, vamos a tener que el voltaje source drain, o sería, perdón, al inicio, como es parecido al análisis que habíamos hecho al puro principio. Entonces, antes, al puro inicio que se empieza la escritura del cero, está en región lineal.
Luego, mientras, ¿cómo lo digo? En el proceso en el que se está escribiendo ese cero, lo que va a pasar es que M5, esto es, digamos, M5 inicio lineal durante saturación. ¿Por qué sea que es saturación? Este, básicamente lo que pasa es que el VD, como les había mencionado, va a empezar a disminuir. Entonces, VD va a empezar a bajar. Por lo tanto, el voltaje source drain va a aumentar, porque la resta empieza a ser menor al source, digamos, se le resta menos al source, menos al source, menos al source. Entonces, lo que va a pasar es que esta relación va a cambiar de lado. Esto es durante este, durante la escritura del cero. Y luego al final, ya cuando el cero esté escrito, lo que va a pasar es que vamos a tener el VGate igual a VDD. Vamos a tener que el voltaje source va a ser igual a VDD y el voltaje source gate va a ser igual a cero. Como están viendo, VDD menos VDD es igual a cero. Entonces lo que va a pasar es que esto va a entrar a corte al final de la escritura. Espero que todo bien por ahora. Cualquier consulta, si no me hacen por correo. Pero siento que todo ha quedado bastante claro luego. Vamos con la C. ¿Cómo debe ser la razón K5 entre K3 para poder escribir un cero en el lado izquierdo de la celda? Entonces, para poder escribir un cero, vamos a escribir, vamos a tratar de cambiarlo un poco. Entonces, lo que vamos a hacer es que lo que ocupamos nosotros es que M3 básicamente se va a comportar como una resistencia. Esto significa que M3 va a estar en una región lineal y M5 se va a comportar como una fuente de corriente directa. Corriente directa. Entonces, vamos a escribir, digamos, un circuito equivalente, como nosotros tenemos aquí. Esto sería nuestro transistor M3, que habría un nodo que vamos a llamar V1 y aquí vamos a tener conectado, va a ser un poco más corto. Vamos a tener un VDD y aquí vamos a tener el transistor M5 y este va a ser M3. ¿Cómo se ve esto? Entonces, una fuente de corriente que va a estar pegado a la resistencia y aquí conservamos el nodo de V1. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es que el, el V1 tiene que ir disminuyendo hasta que sea menor que VTH para poder apagar este M2, ya que este M2, si se apaga, entonces básicamente lo que vamos a poder, sí vamos a poder escribir el cero, básicamente. Entonces, para lineal, vamos a hacer cierta relación donde el VGate source del S3 va a ser igual al VDD y el drain source 3 va a ser igual al voltaje de umbral, que esto es igual al V1. Y luego para el 5 vamos a tener que el voltaje source drain va a ser igual a VDD menos V1 y luego el opa, VGate source, perdón, V source gate porque este es un PMOS, va a ser igual a VDD.
Recuerden que para los PMO se da vuelta, entonces eso sería source, eso sería drain. Entonces por eso es que el source drain sería este menos este. Y luego el drain source sería, perdón, el source gate sería este que está acá, este nodo, digamos. Entonces, con esas relaciones hechas, vamos a adentrarnos un poco como a este lado. Entonces, lo que tenemos que V1 sabemos que es igual a la corriente y por R, ¿cierto? Aquí vamos a tener un R. Entonces, si I decrece, vamos a tener que el voltaje 1 claramente va a decrecer. Aquí entra teoría que si I decrece, vamos a tener que K5, o sea, el K del transistor 5 va a decrecer. Si R decrece, va a decrecer V1. Pero si R decrece, vamos a tener que el K3 crece. Entonces, básicamente esas son las razones K5 y K3 para poder escribir un cero. Este, ok, vamos a ir a, como nosotros ya tenemos que M3 es en región lineal y M5 básicamente es en saturación, entonces, como siempre, casi siempre se hace esto, es muy importante que tengan muy claro cómo hacer esto, es lo de comparar corrientes para poder sacar las relaciones directas. Entonces, vamos a tener acá 5 entre 2 con la ecuación VDD. Aquí vamos a poner V1 de una vez en vez del TH. Entonces vamos a poner V1. Bueno, vamos a poner TH. Es lo mismo. Ah, bueno, no, mentira. No puedo hacer eso por el K5. Porque el K5 es el que. O sea, no tendría un VTH igual que V1. Eso es para el K3. Luego vamos a tener un K3 que está en región, perdón, región lineal, que sería VDD menos VTH menos VTH sobre 2 por VTH. Un montón de VTHs, pero como vemos nosotros, digamos, es esta igualdad, ¿verdad? Entonces, nada más se pone VTH en todo, es más fácil. Y despejando esto, entonces nos va a quedar que K5 sobre K3 tiene que ser menor a 2 por, sería toda esta parte de acá, sobre toda esta parte de acá. Y básicamente, ese sería toda la parte de ese inciso. Luego, ok, ¿cómo se escribe un uno lógico en la celda? Aquí se pone un poco complicado porque lo que hay que hacer es añadir un transistor. Lo que nosotros tenemos que hacer es, para ese D, no es tanto cálculo, este, digamos, no hay que hacer cálculo, sino que lo que tenemos que saber es que tenemos que poner un transistor muy parecido a esto que estamos viendo en M3, pero de este lado izquierdo. Entonces, digamos, si nosotros ponemos un transistor aquí de un M4, va a ser la manera en la que nosotros podamos escribir un uno lógico en la celda de la izquierda. Y básicamente es eso. Lo que nosotros tenemos que hacer es poner un transistor extra. Digamos, si se intentara escribir un uno en el lado izquierdo a través del M3, es que digamos, el problema es que el voltaje gate es igual a VDD y el voltaje source va a ser variable y en aumento. El transistor M3 se apaga cuando la tensión del lado izquierdo llega a VDD menos VTH y no va a poder cargar, digamos, completamente el nodo de la izquierda. Entonces es mejor escribir en un cero del lado derecho con este transistor extra. Entonces básicamente lo que vamos a hacer nosotros con este transistor extra es escribir un cero aquí.
y es básicamente la mejor manera porque con la retroalimentación lo que vamos a llegar es a tener un uno de este lado. Entonces básicamente esa es la explicación, es muy teórica, digamos, de cómo hacer ese inciso D. El 4 me lo voy a saltar porque es un poco complicado y este, no creo que vaya muy bien con la tutoría y vamos a ir con estos. Esto explica un poco más eso que yo les había dicho, que los NMOS no son muy buenos en transmitir unos y los PMOS no son muy buenos en transmitir ceros. Se encienden, sí, con el P con cero y el N con uno, pero no son muy buenos transmitiéndolos. Entonces, y se calcula el voltaje del nodo A para los siguientes circuitos. La tensión de umbral de los transistores es VTH N igual a 0.5 voltios y VTH-P igual a 0.7 voltios. La tensión de alimentación del circuito es VDD igual a 2.5. Aquí voy a hacer algo. Este ejercicio acá, este F, no lo vamos a hacer porque se hace complicadísimo. Básicamente lo que pasa con ese es que uno tiene que empezar ya les digo, digamos, tenemos que empezar a sacar, digamos, en qué zona está cada transistor y después de eso hay que, o sea, es un dolor, hay que empezar a sacar unos determinantes. Entonces, no se preocupen por eso, vamos a hacer estos que es un poco más, digamos, forzado en la teoría. Entonces, nosotros vemos que aquí hay un NMOS que se activa con un 1 y aquí se activa un cero, entonces vamos a tener que, como ambos están activados, VDD es igual a A. Igual con este, nada más que está conectado con un cero aquí. Entonces vamos a tener que A es igual a cero, porque este está encendido en un uno y este está encendido en un cero. Ambos, no va a haber problema con la transmisión porque tenemos dos transistores pegados al mismo Vout y al mismo Vin. Aquí, en cambio, se va a complicar un poco más. Bueno, aquí no, porque este es un NMOS y está transmitiendo un cero. Vean que aquí hay un cero. Este está encendido con un uno, entonces vamos a tener que A es igual a cero, porque es un NMOS transmitiendo un cero, no hay problema. O sea, se comporta bien, digamos. Aquí se complica un poco más la cosa, porque lo que tenemos aquí es un uno, tenemos un uno y aquí tenemos un A. Como por teoría, esto también es otra teoría, eh, como los NMOS no les gusta o les cuesta un poco transmitir esos unos, entonces lo que vamos a tener en A, perdón, A va a ser igual a VDD menos VTH. Otra vez es pura teoría y lo que vamos a tener por este lado es que A, esto es un PMOS transmitiendo un cero y está encendido en un cero. Otra vez, como les dije, no les gusta o como que no se comporta muy bien transmitiendo ceros, los P y unos, los N. Entonces lo que vamos a tener aquí es A igual a el valor absoluto de VTHP. Esto es algo que se tiene que aprender ahí, es básicamente teórico. Entonces, este ejercicio, opa, va a quedar hasta ahí. Luego, este también es bastante fácil. Em, digamos que aquí hay dos compuertas, digamos, o dos transistores, donde aquí hay un transistor P, uno N, uno P y otro N. Entonces, esto sería P, N, P, P, N. Si nosotros imaginamos un cero en C y un C igual a uno, como ven aquí hay un C negado. Entonces, si aquí hay un cero, entonces lo que va a pasar es que la salida cuando C es igual a cero es A1 igual a Z. Y la salida cuando C es igual a uno es A2 igual a Z. Cuando C es igual a uno se enciende este y se enciende este y estos no están encendidos. Y cuando A no es, digamos, cuando C es cero, entonces lo que vamos a tener es que este no C se convierte en un uno, entonces aquí está encendido y este es un cero, entonces este está encendido. Entonces, lo que nos están pidiendo aquí básicamente es que lo expliquemos con una tabla de verdad. Entonces, voy a hacer una tabla de verdad, digamos, con los valores de CES, siendo 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1,
valores de A1, valores de A2 y valores de Z por determinar. Entonces vamos a ponerle en N1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 y en A2, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, como les dije yo, cuando C es 0, entonces básicamente Z va a ser A1. Entonces se copian los valores de A1. 0, 0, 1, 1. Y cuando C es 1, básicamente entonces Z es A2. ¿A2 qué tiene? Tiene un 0, un 1, un 0 y un 1. Básicamente ese ejercicio es así. Es bastante fácil. Lo que tienen que comprender más que todo es cuál va a ser el valor de la salida, si A1 o A2. Y bueno, este ejercicio, ahí me salté el 7 y el 7, digamos, el 7 es otra vez re complicado. El 8 es un poco, digamos, de capacitancias, que básicamente de esos ejercicios hemos hecho bastantes, que es básicamente puro despeje ahí de variables hasta encontrar. Y luego para este es fácil, pero se complica un poco al final. Entonces yo lo voy a dejar hasta antes del punto C. Aquí. Tal vez para la otra tutorial les puedo ir explicando un poco de cómo es que se hace ese C. Entonces, pero por ahora lo vamos a dejar hasta ahí. Entonces, cuando me preguntan en qué región opera el transistor, justifique con cálculos. Ok, nosotros queremos encontrar este voltaje de V-gate. ¿Cómo podemos encontrar ese voltaje de V-gate? Pues bueno, haciendo un divisor de corriente. Y como tenemos dos resistencias con un VDD, entonces vamos a hacer un divisor de corriente de VDD por R2 entre R2 más R1. Esto lo que me va a dar es 1,98 voltios. Luego, el voltaje source se me da por el ID por el R4. Nosotros nos dijeron que ID es 0,1 miliamperios. Entonces, 0,1 miliamperios y el R4 son 10K. Vamos a tener que ese voltaje va a ser 1 voltio. Y luego para el voltaje gate source es básicamente 1,98 menos 1 me da 0,98. Entonces, esto es claramente mayor que VTH, ya que VTH aquí nos dicen que es 0,5. Entonces el MOSFET está encendido. Y luego tenemos que averiguar el voltaje del drain source. Entonces básicamente ese drain source es el VDD menos el voltaje de R3 menos el voltaje drain source menos, bueno, aquí lo que estamos haciendo básicamente es como una malla, digamos. Todos estos, entonces sería este positivo menos este, menos el drain source, menos el R4. Es como una malla que va como así, por decirlo así, para que lo entiendan un poco mejor. Entonces, despejamos de aquí VDS, reemplazando todos los datos nos da que VDS es igual a 1,3 voltios. SVR4, acuérdense que es este, el ID por R3. Perdón, el VR3 es ID por R3 y ya, así de fácil. Entonces, lo que vamos a tener es que, opa, el voltaje drain source va a ser claramente mayor que VGS menos VTH. Entonces, el transistor está en saturación. Listo. Y luego nos dicen, calcule el K. Entonces, vamos a la ecuación K sobre 2 del voltaje gate source menos el voltaje TH. No me equivoco, así era la ecuación, déjame revisar.
menos VTH cuadrado. Y pues despejamos el K, esto es igual a ID, y ya tenemos ID. Entonces despejando el K, tenemos que K es igual a 2 por ID entre VGS menos VTH cuadrado. Y esto me va a dar que K, reemplazando los valores que ya tienen ahí arriba, facilísimo. Nada más es de meter los valores ahí adentro, me da que K es igual a 868,05 microamperios entre voltio cuadrado. Y listo, básicamente eso sería todo. Espero que les haya quedado bien claro. Siento que lo expliqué bastante bien, pero cualquier consulta de fijo me pueden preguntar. Y sí, eso sería todo por la tutoría y les quedo pendiente con la de la próxima semana. Em, Espero que tengan un excelente resto de semana y por ahí.